Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Dizenhausen. 21 de diciembre, hoy tendremos un episodio muy interesante, así que en este episodio, en Rusia los héroes de guerra han comenzado a morir repentinamente por causas no naturales. En Moscú fue misteriosamente eliminado el líder del grupo militar privado española y ha desaparecido un general cercano a Putin. ¿Acaso el Kremlin ha comenzado a eliminar a sus propios favoritos? Peskov ha dicho una mentira absolutamente increíble sobre Putin. Y por su parte, Estados Unidos ha iniciado un bloqueo marítimo y la captura física de los petroleros de Maduro. Están privando al dictador de su último dinero. Cómo un simple conductor de autobús en Caracas se convirtió en dictador y cómo fue perdiendo la razón poco a poco. Hechos extraños de la vida del dictador. Hoy se los voy a contar. Cómo Maduro consulta con los pájaros, pasa la noche en el mausoleo y viaja en el tiempo. No es una broma. Rusia, de hecho, ha llevado su oro a una casa de empeño gigante, venta récord de reservas de oro a China. Y eso es una señal de colapso. Esa misma reserva líquida del Kremlin ha multiplicado varias veces la venta de oro físico a China. ¿Qué está pasando? De eso trata el episodio de hoy. Y no solo eso. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y no olvides suscribirte para no perderte el próximo episodio. Empecemos por el hecho de que el general que recibió de manos de Putin el premio Héroe de Rusia, la más alta distinción de la Federación Rusa, aún no ha sido encontrado. En uno de los episodios recientes conté que desapareció el coronel general Sergei Kuzovlev, quien recibió la estrella de héroe. ¿Por qué? Por la toma de Kupiansk. Ese mismo Kupiansk, del que Putin se jactaba hace apenas mes y medio diciendo que estaba bajo control ruso. Incluso invitó allí a periodistas extranjeros. Y ahora resulta que el 90% de Kupiansk está controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania y continúan limpiando la ciudad de invasores rusos. Así que este general, que tal vez fue premiado demasiado pronto, le informó a Putin y simplemente desapareció después de que las Fuerzas Armadas empezaron a limpiar Kupiansk. Y ahora, en los canales de Telegram rusos, ha aparecido información de que fue encontrado muerto el 17 de diciembre. La información requiere confirmación, pero creo que la situación es muy reveladora. Saben, este es uno de esos casos en los que si el té con Novichok no funcionó, entonces tuvo que saltar por la ventana. Pero eso no es todo. Últimamente no ha sido precisamente una racha blanca, más bien una racha negativamente blanca, usando el lenguaje de los propagandistas rusos para Rusia. Ataques a las plataformas petroleras en el mar Caspio, destrucción allí de un buque de guerra de última generación, destrucción de un submarino en Novorossiysk, ataques a fábricas químicas, ataques a los petroleros de la flota en la sombra. Varios aviones se incendiaron solo en las últimas noches. En general, las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo algo simplemente increíble, y los drones ucranianos llegan, navegan y se sumergen exactamente donde se necesita. Y los vampiros en Rusia han empezado a sobrevivir negativamente. Una historia detectivesca que se ha desarrollado en Rusia en torno a la muerte de uno de los neonazis rusos más conocidos. Se ha confirmado la muerte de este neonazi, fundador de la PMC española de apellido Orlov, cuyo apodo y distintivo es el español. Por su importancia para los nazis rusos, esto es simplemente el acontecimiento del año. Este Orlov, ya saben, es como un Prigozhin poco promocionado. Bueno, simplemente no es tan mediático, pero si se invirtieran suficientes recursos en él, si lo impulsaran un poco, seguro que ya podría gritar Gerasimov, Belousov, ¿dónde están los proyectiles? Primero llegó la información de que fue detenido en Moscú por tráfico de armas. Imagínense eso. Y luego resultó que, además, durante la detención, en un tiroteo con las fuerzas de seguridad, simplemente lo mataron, lo liquidaron. Es decir, resulta que ocurrió una verdadera desnazificación, eso de lo que Putin habla todo el tiempo. Bueno, para ir por partes, ¿quién es este Orlov? Una leyenda en el mundo de los hooligans del fútbol ruso, uno de los líderes del grupo CSK, uno de los hinchas más violentos de los años 90 y 2000. Su apodo es el Español. ¿De dónde salió un apodo tan poco tradicional? Según sus propias declaraciones, a finales de los 90 sirvió en la Legión extranjera y luchó como mercenario. En algún lugar de zonas de conflicto, un neonazi declarado
Simplemente tatuajes, ideas, retórica, en general, todo según el manual clásico. Pero reapareció en Donbass ya en los años 2014 a 2015. Formaba parte del grupo de Besler apodado Bes en Gorlovka y se dedicaba a lo que mejor sabía hacer. Se apropiaba de bienes ajenos, encerraba a la gente en sótanos y aterrorizaba a la población local. La PMC española, al principio, era solo un grupo de fanáticos que existía en el batallón Vostok, pero Orlov lo convirtió en un verdadero ejército privado. Allí reclutaban ultras de fútbol, allí reclutaban skinheads. La condición principal era ser un nazi convencido y tener espíritu de lucha. Y Rusia, que según las palabras de Putin, está luchando contra el nazismo. Oficialmente promocionaba este batallón que estaba formado por skinheads que hacían el saludo nazi. Ni siquiera ocultaban sus ideas, igual que Rusich, igual que en la PMC Wagner, todos entonces llenos de esvásticas, símbolos nazis y tatuajes. Y aquí viene lo más interesante, ¿quién pagaba por toda esta fiesta? Porque muchos notaron que los combatientes de esta PMC española eran de los mejor equipados y abastecidos. Esto es lo más interesante, ¿quién pagaba? Resulta que esta PMC estaba bajo la protección de los hermanos Rothenberg, que son amigos de la infancia de Putin. Según investigaciones de los medios rusos, quien pagaba por todo esto era el jefe del servicio de seguridad de los ferrocarriles rusos, de apellido Shendrik. Bueno, y Shendrik es un hombre de los Rothenberg, así que todo queda claro. Resulta que Española realmente era considerada una de las mejor equipadas, tenían los mejores rifles de francotirador, drones, equipos de guerra radioelectrónica, costosos, camionetas pick-up, y ahora entre los nazis y nacionalistas rusos reina simplemente la incomprensión. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que a una persona tan respetada en sus círculos simplemente la hayan matado a tiros? ¿En algún lugar de Moscú? Y además lo acusaron de tráfico de armas. Me parece que aquí es muy sencillo, al menos yo pienso que la versión aquí es la siguiente. Putin, después de la marcha de Prigozhin hacia Moscú, tiene mucho miedo de los grupos armados, experimentados y, lo más importante, organizados y cohesionados ideológicamente, que ahora van a empezar a cuestionarlo y que ya han empezado a hacer preguntas o tal vez pronto empiecen a actuar. Entre los nazis rusos hay cierta incomprensión. Putin ha eliminado en esta guerra a más de 1.000.000, ya casi 1.200.000 rusos. Y ahora están ocurriendo procesos que, a los ojos de un nazi ruso, parecen una auténtica pesadilla. A Rusia están llegando cientos de miles de migrantes de la India y Pakistán. Entonces, ¿qué está pasando, Putin? Tú que has eliminado a los rusos en la guerra y ahora traes a gente que no son del todo rusos, preguntan los nazis rusos. Para ellos es realmente una pesadilla. A esto hay que añadirle. Recientemente hubo también un conflicto ejemplar entre los kadirovitas y otros nazis notorios. La DSHRG Rusich. Después de esto, el líder de Rusich simplemente se vio obligado a disculparse ante los kadirovitas. ¿Qué está pasando, Putin? ¿A quién le diste el poder en Rusia? Eso es lo que preguntan. Así que creo que en Rusia ni siquiera se lo imaginan todavía. Lo que pasará cuando cientos de miles de asesinos, convictos, skinheads, ya solo con habilidades para matar y con armas, regresen a Rusia. Y con todas estas preguntas a las que todavía no hay respuesta, lo cual, dicho sea de paso, es una de las razones. Quizás, ¿por qué Putin no quiere terminar la guerra así? ¿Qué debería hacer con ellos? No podrá pagarles tanto dinero. Están acostumbrados, y sus familias también. Ya. En Rusia se registran miles de crímenes cometidos por quienes regresaron del frente, y habrá decenas de miles de estos crímenes. Pero, en general, les recuerdo, amigos, que contra estos monstruos, contra toda esta escoria, luchan los mejores hijos e hijas de Ucrania. Lamentablemente, Rusia envía basura biológica a la guerra, mientras que nosotros tenemos verdaderos héroes. Y en cada programa organizamos una colecta para nuestros guerreros. Hoy continuamos la colecta para el legendario 24º Batallón de Asalto Aidar. La colecta es para el NRCT Ricón, un complejo robótico terrestre. Aidar está defendiendo actualmente la dirección de Zaporilla y lo está haciendo con éxito. Este NRCT Ricón es una máquina muy impresionante, un dron terrestre
Puede levantar hasta media tonelada de carga y realizar tareas que van desde la evacuación hasta el despeje de territorios y el transporte de municiones. Incluso puede ser adaptado para trabajos de ingeniería de campo, es decir, se puede convertir en una pequeña excavadora de campo o incluso en una topadora si se le colocan cucharones especiales. En general es una cosa impresionante y Aidar ahora realmente necesita este equipo y los combatientes grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Ми, бійці Айдару, зараз працюємо на Запорізькому напрямку, де кожен день вирішує, хто повернеться додому. Щоб виконувати завдання без втрат, нам критично потрібні наземні роботизовані комплекси. Вони рятують поранених, доставляють боєкомплект і працюють там, де боєць просто не пройде. Борисе Тизенгаузене, звертаємось до вас та вашої аудиторії. Допоможіть нам зібрати те, що зберігає життя. Дякуємо кожному, хто долучиться до збору. Слава Україні! Героям слава! Слава Айдару! Айдару слава! Ayudemos a nuestros legendarios soldados de Aidar. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si de repente no ves los datos aquí, siempre está el código QR. Y por cierto, recientemente cerramos juntos la colecta para el 214º Batallón de Asalto Independiente APFOR. Recaudamos fondos para equipos de guerra electrónica y lanzadores de redes para ellos. Ellos grabaron un video de agradecimiento para ustedes, véanlo, por favor. Бажаю міцного. Ми взвод наземних безпілотних комплексів 214-го ОШБ ОПФОР. Дякуємо всім, хто доєднався до нашого збору на РЕП і сіткомети. Окремо хотілося б подякувати Борису Тізенгаузену та спільноті його YouTube каналу, а також Волосянку Дмитру за вагомий внесок в наш збір. Слава Україні! Героям слава! En fin, el equipo ya está con nuestros combatientes, ustedes son simplemente increíbles. Y cada vez les digo un enorme gracias de mi parte y de parte de cientos de nuestros defensores a quienes ya hemos ayudado. Y además hace unos días ocurrió otro acontecimiento. Para mí fue inesperado, pero agradable e importante. Tuve el honor de recibir una condecoración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania por mi contribución al ejército, por el apoyo a las Fuerzas Armadas, de parte de Oleksandr Sirski. Así es como se ve esta condecoración. Bueno, para mí fue algo muy inesperado. Dedico esta condecoración a todos los que ayudan a nuestros defensores cada día, cada minuto. Es un mérito compartido entre todos nosotros y una enorme responsabilidad. Su apoyo me da fuerzas para no detenerme y hacer cada vez más y más. Juntos hasta la victoria y gloria a Ucrania. A menudo sucede que, después de hablar de nuestros valientes defensores, pasamos a las noticias de Rusia. Y sobre el principal monstruo, el mago de la ciudad marrón, salió Peskov, esa comadreja bigotuda, y contó que Putin trabajará durante las fiestas de Año Nuevo, ya que no tiene días libres y trabaja constantemente. Da ganas de preguntar cuál de ellos va a trabajar. Por supuesto, para arruinar Rusia en tan poco tiempo hay que trabajar sin descanso. En el contexto de trabajar sin días libres, por alguna razón, de inmediato recordé la historia del submarino Kursk. Justo sucedió esta historia con la llegada de Putin al poder. ¿Lo recuerdan? Esa frase absolutamente estúpida con esa sonrisa burlona. Se hundió. En ese momento, me parece que quienes lo vieron en las pantallas, me refiero a los rusos, que incluso los más fervientes admiradores de Putin no entendieron en absoluto lo que estaba diciendo. Bueno, en ese momento no lo entendieron y después ya no hacía falta. Así que, respecto a trabajar sin días libres, recordé precisamente ese momento. ¿Saben por qué? Porque cuando se supo que el submarino, después de una fuerte explosión, y no fue solo una, esa explosión se posó en el fondo, ¿qué ocurrió? Una catástrofe. Los submarinistas rusos estaban muriendo allí. Ahora entendemos que no fue una catástrofe, sino un hecho positivo. Menos submarinos en la guerra contra Ucrania. Así que, en ese entonces, Putin ni siquiera interrumpió sus vacaciones en Sochi. Se dignó a volar a Moscú desde sus vacaciones solo después de 5 días. Esto es en el contexto de lo que dice Peskov, que Putin trabaja sin días libres.
El submarino yace en el fondo, los submarinistas respiran el último oxígeno, golpean, intentan de alguna manera salvar sus vidas, pero no los rescatan. No dejan entrar a los rescatistas extranjeros para que Dios no lo quiera, no vean las tecnologías secretas. Putin pasa 5 días paseando en moto acuática en Sochi. Así trabaja Putin sin días libres. En general, si la libertad de expresión en Rusia fuera como es ahora, si Internet estuviera cerrado y todos los canales de televisión estuvieran bajo control, nadie sabría siquiera de este submarino, Kursk, y cualquiera podría tener la culpa. Ucrosaxones, anglosajones, quienes sean. Pronto en Rusia habrá un Internet aislado, les recuerdo, y sobre eventos como estos nadie sabrá absolutamente nada. En general, esto es simplemente asombroso. En Rusia bloquearon Instagram, TikTok, ralentizaron YouTube, es decir, ya casi no se puede ni ver allí. El uso de VPN para saltarse estos bloqueos está prohibido, pero los seguidores de Putin todavía utilizan VPN, una VPN prohibida. Van a YouTube y escriben comentarios aquí sobre lo grandiosa que es Rusia y cómo derrotará a todos. Ayer hubo una especie de invasión rusa. Mi equipo y yo los estábamos viendo. Había mucha gente corriendo. Putin derrotará a todos Rusia. Grande y cuac, cuac, cuac y cococo y guau, guau, guau. Tapa. Lo escribieron con un candado, con un montón de signos de exclamación. No te atrevas a decir nada malo sobre Putin. ¿Por qué estás sentado aquí en Rusia usando una VPN prohibida? Ve y escribe en los sitios blancos autorizados en los que te permitieron escribir allí. ¿Se imaginan lo difícil que es para ellos? A esta medusa marchita y botoxeada hay que presentarla como un gran geoestratega y macho. Y yo vi esa línea directa con Putin. Hice un análisis en programas anteriores donde él se comunica con el pueblo profundo, con los glubinari, gente profunda. Y quiero decirles, ahí ya simplemente está sentado. Un abuelo mascullando, caprichoso, acomplejado, enfadado, que se desgañita con unos poseidones y albatros inexistentes, haciendo berrinches. Hace bromas torpes e inoportunas. En general es un espectáculo lamentable. ¿De qué 150 años habla esos que mencionó con Xi Jinping? En un par de años más, solo con Botox. Le van a inflar esa cabeza de tal manera que ¿en qué se va a convertir? Va a parecer un humanoide de las películas de ciencia ficción soviéticas. Y para que no haya ninguna comparación, para que nadie escuche cosas así, a Tissenhausen hay que desconectar a Rusia de Internet mundial lo antes posible. Justo en esa dirección están trabajando ahora. En una de las regiones, en Belgorod, la ministra de Comunicaciones Públicas, una tal Oksana Tarantova, declaró a los representantes de los medios locales que, si seguían escribiendo sobre los cortes de Internet en la región, cito, lo cortarían todo. Es decir, si escriben que el Internet está cortado, les cortaremos todo. Buenas noches, como quien dice. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la podrida propaganda rusa en la que Putin no escatima dinero, sino que también desenmascaramos mentiras. De este nido de dictadores, de toda esta camarilla, así que suscríbanse, veamos cuántos somos, y aquí también tenemos a Orbán. Le dio un episodio bipolar y salió con una declaración diciendo que si Ucrania cae, eso será una catástrofe para Hungría. ¿En serio? ¿Qué pasa que el sueldo de Moscú no llegó a la tarjeta a tiempo? ¿Qué clase de declaración es esa? Les recuerdo que con el bloqueo de la ayuda a Ucrania y el bloqueo de las sanciones contra Rusia, Orbán está haciendo todo lo posible para debilitar a Ucrania. Pero en una de sus entrevistas mencionó que no le gustaría que su país tuviera frontera con la Federación Rusa. Ay, ay, ay. Es decir, para Orbán la catástrofe es que, según su interpretación, la barrera entre Hungría y Rusia esencialmente dejará de existir. Si Ucrania cae, no vivirás para verlo. Ucrania no caerá. Ucrania le ha demostrado al mundo entero que ha luchado con dureza. Por cierto, Ucrania es precisamente ese último clavo en el ataúd de Putin y en el ataúd de Rusia, en el sentido en que la conocemos ahora. Después de esta guerra, todas esas consecuencias, no solo la crisis económica, sino también la crisis social, van a desgarrar a Rusia desde dentro.
Y me gustaría recordarle a Orbán que Ucrania es un país muy pacífico, pero tenemos una pequeña libreta negra en la que lo anotamos absolutamente todo. Y luego pediremos cuentas y pasamos a las noticias internacionales. ¿Saben? Como antes, el programa. Pasamos a las noticias internacionales. En Estados Unidos, por segunda vez en un mes, se ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela. Así lo informó la ministra de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, y ella, cito, declaró lo siguiente: los encontraremos y detendremos todos los petroleros que transporten petróleo bajo sanciones. Si antes Estados Unidos simplemente incluía a los petroleros en listas negras, lo que generaba algunos problemas con los seguros y los puertos, los petroleros de todas formas seguían transportando ese petróleo. Simplemente lo transferían en el mar de un petrolero a otro, apagando los transpondedores, pero la incautación es un nivel completamente diferente. Es decir, la confiscación de un activo valorado en decenas de millones de dólares, y además la carga también cuesta decenas de millones. Por supuesto, ningún capitán ni ningún propietario de barcos en la sombra querrá arriesgar su embarcación, y mucho menos jugar a juegos con la Marina de los Estados Unidos. Es decir, si la Marina de los Estados Unidos ha comenzado la caza, el precio del flete para Venezuela se disparará simplemente hasta el cielo, y creo que los transportistas simplemente se negarán a transportar. Y en cuanto a Maduro, aquí me preguntaría cuántos de estos barcos fantasma tiene en total. La flota fantasma venezolana es más pequeña que la rusa, pero está estrechamente vinculada a ella. Es decir, los mismos petroleros pueden transportar tanto petróleo ruso como petróleo de Venezuela. Maduro tiene hasta 60 petroleros en la flota fantasma, que operan de forma constante en la ruta Venezuela-China. Además, hay barcos que operan de manera situacional, transportando a veces petróleo iraní, a veces ruso y a veces venezolano. El comprador en un 90% es China, a través de intermediarios, refinerías privadas, los llamados samovares. ¿Y en qué se sostiene el régimen de Maduro? La estructura del presupuesto. Y ahí simplemente es una maravilla. El ingreso en divisas es un 95% por la venta de petróleo. Ese dinero se usa para pagar los sueldos de los militares, el principal apoyo del régimen, y para repartir cajas de comida a la población. Maduro ha llevado a la población de Venezuela a tal estado que, por una caja de comida, lo toleran. Aquellos que no quisieron soportarlo, millones, se fueron. Los que quedan, por un lado, esperan estas dádivas y, por otro lado, están controlados tanto por los militares como por los colectivos. Estos son los bandidos que también están en nómina. Los de Maduro en motocicletas y camionetas llegan y rápidamente se encargan de los disidentes. La segunda partida del presupuesto es ese mismo oro sangriento. La extracción ilegal en el estado Bolívar en la Amazonía ocurre bajo la supervisión de militares y bandas. Aporta alrededor de 2 a 3 mil millones al año, en negro, por supuesto. Y el tercero, la forma de ganar dinero, creo que aquí no revelo ningún secreto, es aquello contra lo que también está luchando Donald Trump ahora: el narcotráfico, el cartel de los soles y otros más. La cúpula militar de Venezuela participa directamente en el tránsito de sustancias prohibidas desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Son miles de millones de dólares, pero van a los bolsillos de la alta dirección y de los generales, no al presupuesto del país. Por eso, el bloqueo es una sentencia de muerte para el régimen Maduro. Es decir, es simplemente una trampa. El petróleo venezolano tiene una característica muy interesante. Es extrapesado, es decir, su consistencia es como la del betún. Y para que se convierta en petróleo en el sentido habitual, físicamente no puede fluir por los oleoductos. Entonces, para extraerla y exportarla, hay que diluirla hasta un estado en el que pueda fluir por los oleoductos. Para eso se necesitan diluyentes, nafta, petróleo ligero, condensado de gas. Pues bien, Venezuela prácticamente no produce petróleo ligero por sí misma, no extrae petróleo ligero. Importa estos diluyentes de Irán o de China, y el sentido del bloqueo aquí es que no solo se bloquea el combustible que Venezuela compra. Imagínense, la mayor reserva de petróleo y el combustible en Irán se intercambia por petróleo. Y además también estos diluyentes, es decir, de hecho, todos los pozos de Venezuela simplemente se detendrán, se llenarán de este betún sin diluyente. Tampoco dejan pasar los diluyentes. Así que
no sé, quizás unos meses, además lo han bloqueado. El narcotráfico, es decir, los dos principales fuentes de ingresos del régimen de Maduro, han sido bloqueadas. ¿Pueden ellos eludir este bloqueo? Lo dudo mucho. Es decir, Maduro no tiene un margen de seguridad como Putin, el Fondo de Bienestar Nacional. Él vive prácticamente al día. Vendió petróleo, compró comida, pagó al ejército. Sí, tiene los suyos propios. Algunos, es decir, ahorros, todo lo que se ha acumulado, como se dice, con un esfuerzo sobrehumano durante todo este tiempo, pero eso seguro que no lo va a gastar. Solo en sus militares y en alimentos para la población. Es decir, 3 a 4 meses, según los expertos, y comenzará un colapso severo de combustible. Y en 6 a 8 meses ya será un motín por hambre y un levantamiento de los generales. Ellos también dejaron de recibir ingresos. Bueno, y ahora se quedarán sin una cosa ni la otra. Así que ese mismo bloque, cuando leía sobre Maduro, simplemente pensaba en lo locos que están los dictadores. Tienen ese conjunto, como si la cucú se les fuera muy, muy lejos. Lamentablemente, expulsar a Maduro no es posible para el pueblo de Venezuela, ya que todavía cuenta con el apoyo de las bandas, los colectivos y los militares. Pero allí lo odian muchísimo por lo que ha hecho con el país. Así que, algunos detalles para entender esta imagen. Maduro, ¿quién es él? En 2013, afirmó seriamente que el fallecido Hugo Chávez se le apareció en forma de un pequeño pájaro. Cita. Ella me silbó, yo le devolví el silbido, sentí el espíritu de Chávez. Después de esto dijo repetidamente que consultó con los pájaros. Es decir, da la impresión de que no solo se dedica al contrabando, sino también al consumo. ¿Acaso también pasa las noches en el mausoleo? Esta es otra página en la vida de Maduro. Para absorber la sabiduría, Maduro confesó que a veces pasa la noche en el Museo de la Revolución, justo al lado del sarcófago con el cuerpo de Hugo Chávez. Al parecer, estaba esperando alguna señal del más allá. Por cierto, me pregunto si Putin también pasa la noche en el mausoleo con Lenin o no. Quizás allí se impregna de alguna información. Tal vez le pregunta, ¿por qué creaste Ucrania? O no sé, yo pienso que Putin ya está más o menos en ese estado. En 2019, Maduro declaró en una rueda de prensa que había viajado al futuro y vio que todo iba a estar bien. Y regresó para contarles esto a quienes estaban presentes en la conferencia. A juzgar por los acontecimientos actuales, parece que llegó un poco antes, es decir, no a este tiempo, sino un par de años antes. Allí tal vez todavía le iba bien. Bueno, y así, con pequeñas cosas. Maduro trasladó la Navidad a octubre 2 veces para distraer al pueblo del hambre y las protestas. Y además, en la televisión estatal pasan una caricatura llamada Super Bigotes, donde el protagonista, yo pensaba en Lukashenko, ¿verdad? Por cierto, Lukashenko, toma nota, amas de casa, tomen nota. Club Neliki escucha el programa y, como se dice, toma nota. Así que la caricatura Super Bigotes la pasan en la televisión estatal, donde el protagonista, un superhéroe con bigote que se parece a Maduro, vuela. En su capa tiene un puño de hierro, lucha contra el imperio, Estados Unidos y los drones. Esto ya es como un combo. Y además sobre su sentido del humor. En una de las entrevistas, cuando un periodista le preguntó sobre la escasez de alimentos en Venezuela, que la gente pasaba hambre, Maduro hizo una broma en vivo. La dieta de Maduro te hace fuerte como una roca, y se reía muy divertido. Esto resulta especialmente gracioso considerando que, de hecho, muchos realmente pasan hambre y las familias apenas pueden llegar a fin de mes. En medio de todo esto, Maduro visita en Turquía un restaurante famoso. ¿Recuerdan dónde está ese chef? Así, con ese gesto, echa sal sobre el filete que cuesta varios cientos de dólares. Y luego esto provocó indignación en Venezuela. Bueno, no pasa nada, Maduro. Tus super bigotes te salvarán. En fin, el bloqueo de los petroleros seguirá vigente hasta que el grupo criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados. Así lo declaró el propio ministro de Guerra de Estados Unidos, Hexit. ¿Qué activos robó Maduro? Esto sí que es interesante. Trump y Hexit, Trump también decía, devuelve lo robado. Trump y Hexit se refieren a la propiedad nacionalizada de empresas estadounidenses. Las principales reclamaciones se refieren a los acontecimientos de 2007 a 2010,
cuando aún estaban Hugo Chávez y Maduro. Con el apoyo de Maduro, de hecho, se apoderaron de los activos de las mayores compañías petroleras, de los gigantes estadounidenses. Es decir, se tomaron yacimientos petroleros e infraestructura, sin problemas. Luego, todo eso cayó en decadencia, pero en algunos lugares no fue así y ahí es donde Maduro intenta extraer su petróleo. Entonces, en el río Orinoco, en otoño, el gobierno de Chávez expropió propiedades y tierras estadounidenses, así como el derecho de extracción. Por eso Trump dice, lo devolverás todo y rápido. Y yo no sé si Maduro puede devolver eso ahora o no. Y el monto de las reclamaciones junto con los intereses son miles y miles de millones de dólares. Venezuela perdió numerosos arbitrajes internacionales, por lo que Caracas está obligado a pagar esos miles de millones de dólares, pero Maduro no quiere hacerlo. En general se metió en una trampa seria. Bueno, no solo él, Putin está llevando el oro de Rusia a la casa de empeño. Aquí no lo sé, todo esto aparece en los sitios web rusos. China ha establecido un récord en la importación de oro desde Rusia. Si sumamos 2 más 2 para los rusos, ¿qué obtenemos? En noviembre de 2025, China compró oro a Rusia por una suma récord de casi 960 millones de dólares. Es la mayor transacción en toda la historia del comercio bilateral. Ya es el segundo mes consecutivo que se registran altos volúmenes de suministro. Y en octubre, Rusia vendió oro por 930 millones. Lo liquidó en China. En general, solo en los primeros 11 meses del año, China importó oro por casi 2.000 millones, y eso es 9 veces más que en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué pasó? Uno quiere preguntar, ¿por qué? ¿Putin está llevando el oro de Rusia a China? El petróleo ya no da de comer, cayó. El precio del Urals, los ingresos en divisas se redujeron, la guerra exige miles de millones, hambre de yuanes. Rusia necesita yuanes para comprarle a China maquinaria, drones, equipos, bienes de consumo, todo tipo de electrónica. Antes, los yuanes que Rusia obtenía del petróleo eran suficientes. Ahora el petróleo se abarata y no hay suficientes yuanes. Putin ha abierto la hucha de oro, lleva oro físico a China para cambiarlo por efectivo y cubrir el déficit. Es decir, si ya han empezado a vender oro en masa, eso significa la parte líquida de la hucha, esa misma en papel que se podía vender, está cerca de agotarse. Queda poco dinero en efectivo, han tenido que recurrir a la caja fuerte con lingotes. Sí, la economía de Putin. No se va a derrumbar mañana ni pasado, pero todas estas señales indican que vaya simiente. La medusa botoxada cuando dice que puede luchar eternamente. Quizás él mismo sí pueda, pero su economía claramente no está de acuerdo con eso. Y cuídense ustedes. Cuídense de sus seres queridos. Suscríbanse a este canal y se los pido. Ayudemos a nuestro legendario Aidar. Ahora necesitan nuestra ayuda más que nunca. De verdad, la necesitan mucho. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.